Hola, bienvenido a Biosintasa. En este vídeo hablaremos sobre la función que tienen realmente los genes en nuestro organismo. ¿Cómo os quedaríais si os dijéramos que en realidad los genes no son tan importantes como pensáis? Para empezar, os explicaremos qué son los genes. El gen es la unidad de almacenamiento y transmisión de la información genética que participa en la herencia. Están compuestos por cientos de miles de bases que pueden ser la adenina, guanina, citosina y timina, pudiendo haber millones de combinaciones posibles que se unen de la siguiente forma: adenina con timina y guanina con citosina. Se encuentra en el núcleo de la eucariota y en procariota en el citoplasma. La asociación de varios genes forman los cromosomas, por lo que cada gen se encuentra en un lugar específico del genoma. El genoma es toda la información genética del individuo. Cada organismo tiene dos copias de cada gen, llamadas alelos, uno procedente del padre y otro de la madre, pudiendo ser iguales o distintos. Por ello, hay alelos dominantes y recesivos. Los alelos dominantes, como su propio nombre indica, se expresan sobre los recesivos. Cuando los genes se expresan, determinan nuestros rasgos físicos y muchas otras cosas de nuestra forma de ser. Llevan información sobre cómo eres y cuál es tu aspecto: pelo liso o rizado, piernas cortas o largas, incluso cómo te ríes o sonríes. Muchos de nuestros rasgos se transmiten de generación en generación en el seno de una familia a través de los genes. Por ejemplo, así pues, si una persona es hija de unos padres altos e inteligentes, al heredar los genes, estas características son más probables de que aparezcan también en la chica. A su vez, en el caso de tener padres con algún tipo de enfermedad o trastorno mental, se correrá el riesgo de heredar los genes que puedan estar detrás de estos males. Bueno, o eso es lo que se pensaba antes. No obstante, tenemos que conocer la razón de la idea de que los genes son los que determinan las características de los individuos. Y para ello, vamos a explicar el determinismo. Durante siglos se ha creído en el determinismo genético. Esta es una corriente que defiende que las características y la conducta de un individuo están dictadas exclusivamente por factores biológicos como los genes. Esta corriente era apoyada por Aristóteles, pese a que desconocía la herencia y la existencia de los genes. Georges Cuvier defendía la creencia de que la raza negra era inferior y estaba en contra de cualquier creencia de que todos los seres humanos tenían un mismo origen. Louis Agassiz, por su parte, iba más allá que su tutor Cuvier y proponía que las diferentes razas humanas eran realmente subespecies o, más probablemente, especies distintas. El determinismo genético se vio reforzado cuando Darwin publicó El origen de las especies, pues afirmaba que la evolución existía, es decir, que había algún mecanismo de herencia, aunque Darwin no lo conocía. Además, se desmintió la teoría de Lamarck, que defendía que los cambios del ambiente producirían adaptaciones y cambios en los individuos que se heredarán a la descendencia. Pero obviamente esta teoría fue desmentida, pues si una persona va al gimnasio y se pone fuerte, su hijo no lo estará si no entrena. Por esta razón, el determinismo genético cogió más valor, afirmando que las características de los seres vivos vienen determinadas por los genes y no afectan al ambiente. El primo de Darwin, llamado Dalton, fue el primero en hablar de eugenesia, diciendo que los mejores deberían de reproducirse entre los mejores, para hacer así que la descendencia tuviera los mejores rasgos. Más tarde, se llevaron a cabo estudios de determinismo en la inteligencia y el tamaño del cráneo. En estos experimentos se llegó a la conclusión de que los niños blancos son más inteligentes que los negros y tienen un tamaño del cráneo mayor. Es decir, los deterministas decían que las diferencias sociales y raciales se debían a factores genéticos. Obviamente, estos investigadores estaban equivocados, pues se vieron influenciados por el racismo existente en aquella época. En 1981 se publicó La falsa medida del hombre, por Stephen Jay Gould, en la que desmentía el determinismo. Argumentaba que los resultados de la cranometría, es decir, la medida del cráneo, fueron manipuladas por las expectativas que tenían los investigadores antes de realizar dicho experimento. También se demostró que la inteligencia apenas se ve influenciada por la genética y el factor ambiental influye en su gran mayoría. En 1984 se inició el proyecto Genoma Humano, en el que se buscaba secuenciar el genoma humano para así poder determinar genéticamente a los humanos. El proyecto Genoma Humano se completó en 2003,
los investigadores se dieron cuenta de que en la especie humana apenas se llegaba a un total de 30.000 genes, es decir, el ser humano tiene unos pocos genes más que los ratones o las moscas. Esto supuso un punto de inflexión en el determinismo, ya que se descubrió que una especie aparentemente tan compleja como el humano no difieren tanto en complejidad en el genoma con otras especies aparentemente más simples. A partir de ello se planteó la idea de que realmente no todo eran genes, que había algo más que influía en la producción de las aproximadamente 100.000 proteínas que producimos, teniéndose tan pocos genes. Este aparente fracaso abrió las puertas a una nueva área de la biología, que hoy en día está en auge, llamada epigenética. La epigenética estudia cómo ocurre la expresión de los genes. Nuestro ADN puede verse influido por nuestro entorno como la nutrición, el deporte, la vida social, el estrés. Los genes podrían expresarse, inhibirse o modularse dependiendo del comportamiento del individuo. Parece que diversas enfermedades y trastornos mentales pueden estar relacionados con cambios epigenéticos. La epigenética demuestra que los individuos no están totalmente predeterminados por sus genes. No se puede dominar por completo el ADN, pero sí incidir de forma parcial en la salud y el envejecimiento, cambiando nuestros hábitos y comportamientos, como la alimentación. Por esto, para entender la genética en su conjunto, es muy importante estudiar el factor ambiental durante el desarrollo de un individuo. Pero la epigenética es un área de la biología bastante compleja, que trataremos en profundidad en próximos vídeos. Hasta aquí este vídeo hablando sobre el determinismo y de la realmente importancia de los genes. Hemos tratado muchos temas y en algunos hemos pasado de forma muy superficial, pero no os preocupéis, si tenéis la curiosidad de cómo funciona este complejo pero apasionante mecanismo, en el futuro tendremos vídeos profundizando en aquellos temas que hemos tratado de forma resumida. Muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima.